aterrizaje forzoso. Sí, salió volando, llegó hasta aquel techo que se vaya, luego de ese techo voló a ese otro, pero después pegó con ese árbol. ¿Pegó contra ese árbol? ¿Con ese? Ay, Dios mío. Stop. Ajá. Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde llevamos las historias, las anécdotas y más de un invitado cada semana. Recordar nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, T3D Visuals, todo el contenido, variedad multimedia en un solo espacio, películas, series, eventos deportivos y mucho más. Solicite su demo de prueba al 7031-2954. Gracias a Tiny's Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, especialidad en cheesecake, alfajores, torta chilena, pan de ajo, pan alemán, entre otros. Recuerden que contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. Gracias a la vaca cevichera, donde está la vaca está el sabor. Nuestros 6 sucursales en Puriscal, Guayabo, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares, próximamente en Santana. Gracias a Villatiti Eventos, que le ofrece una quinta rodeada de áreas verdes y naturaleza para sus eventos como bodas, eventos corporativos, fiestas y mucho más. A solo 35 minutos de la capital en Tulúcar de la Juela. Información al 8554-3744 y gracias a Linsa y Tattoo y Spa, donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicite su cotización al 6382-5738. Hoy en esta tarde contamos con la presencia de un reconocido actor, locutor, productor, entre muchas otras facetas. Nosotros a contar con la presencia de Gustavo Rojas. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, ¿qué tal, Fernando? Un placer saludarte, a tus órdenes. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, Gustavo, muchas gracias a vos por aceptar la participación, por estar acompañándonos esta tarde. Contanos un poco de dónde es originario Gustavo Rojas. ¿De dónde soy originario? Bueno, ya nací en San José, muy cerquita del Parque Morazán. Luego mi padre decidió irse a Salitral de Santana. Luego pasamos a Santa Ana Centro. Luego a Romoser nos devolvimos. Y desde hace casi 50 años vivo aquí en Puriscal. Somos coterráneos, entonces estamos Así es, transmitiendo aquí así es, fiscal. así es, así es. ¿Nos Aquí, puedes aquí describir un poco? vivo, aquí vivo feliz. Muy tranquilo aquí, el mejor lugar para... Absolutamente. Lo que pasa es que poco a poco se ha ido perdiendo esa absoluta tranquilidad en la que vivíamos. Creo que se ha contaminado un poquito en los últimos años. De eso tenemos que tener mucho cuidado los puriscaleños. Contaminado en el sentido de delincuencia que hay que controlar. Poquita, pero hay. Es cuestión de como dicen, quemarle, tapar al perro. Sí, sí, es muy, muy distinto todo hace unos cuantos años. Sí, sí, desgraciadamente se nos está contaminando un poquito. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha droga, hay ciertos principios ya de delincuencia juvenil ahí muy peligrosa y que debemos poner especial atención. Exactamente, Gustavo. Y contanos un poco, si nos puedes hablar sobre cómo fue tu época de juventud. Yo realmente pertenezco a una familia muy unida. El núcleo familiar mío, papá, mamá, éramos 5 hermanos. Desgraciadamente uno de mis hermanos se fue en la pandemia. Mi hermano Edgar, todavía quedamos cuatro hermanos. Mi padre se fue, mi madre está viva aún, tiene 88 años. Mi vida familiar ha sido siempre muy tranquila. Como te digo, crecí en una familia muy unida.
un papá y una mamá sumamente amorosos, amorosos con autoridad, ¿verdad? Muy estrictos, pero al mismo tiempo muy amorosos. Eso determinó mucho mi juventud, mi niñez y mi juventud, mi adolescencia y posteriormente mi vida. He vivido una vida feliz, feliz, rodeado, como repito, de mucho amor, pero al mismo tiempo de mucho rigor. Eso ha determinado mucho mi manera de ser. Así es como debe ser, y contanos un poco ya dentro de tus facetas, cómo nació esa pasión por la actuación. Fue muy divertido. Nosotros cuando estábamos viviendo en Santa Ana, yo estaba matriculado junto con mis hermanos en la escuela Andrés Bello de Santa Ana. En un determinado momento mi padre decidió pues que era momento de matricularnos en un colegio en San José. Él quería matricularnos en Asalle. ¿Te acordás que antiguamente, cuando no existía la ruta 27, pues uno venía a San José por el Alto de las Palomas? Y, Salía directamente ahí donde está la POPS, a la par está La Salle, el colegio La Salle, y mi padre se equivocó, siguió recto. Entonces le dio vuelta a la sabana para volver a donde estaba La Salle, pero en el otro extremo quedaba el conservatorio, el conservatorio de Castella. Y dichosamente mi padre pues vio a un señor que estaba con unos chiquillos en el otro extremo y le preguntó, mira, ¿dónde es que queda La Salle? ¿Verdad que queda en el otro extremo? El señor, que era Arnoldo Herrera, director del conservatorio de Castella, le dijo, sí, efectivamente, pero ¿por qué? Le preguntó. Porque es que voy a matricular a mis hijos. Y don Arnoldo convenció a mi papá de que en lugar de matricularnos en La Salle, nos matricularan en el Conservatorio de Castella. Así es que, de alguna manera, mi destino estaba marcado y a partir de ahí tuve acceso a lo que podríamos llamar el universo de las artes. Y bueno, a lo largo de mi infancia y adolescencia tuve acceso a las artes, al teatro, a la pintura, a la danza, a la música. Y a lo largo de esos años, pues sentí que mi vocación era el tema del teatro. Y en efecto, me gradué en la rama de las artes dramáticas en el Conservatorio de Castella. Y luego, cuando salí de quinto año, pues me contrató el Teatro del Ángel, que en aquella época era un teatro muy importante. Y a partir de ahí, casi durante 20 años, trabajé a nivel profesional en teatro, en el Teatro del Ángel, en la Compañía Nacional de Teatro, en el Teatro Arlequín, en el Teatro Tiempo, en el Teatro de la Comedia, en pues la mayoría de los teatros que hay en Costa Rica, hasta el día de hoy, que todavía sigo practicando la actividad teatral en distintas manifestaciones, en radio, en televisión, en cine, y obviamente pues había que buscar también alguna profesión que le diera una cierta tranquilidad económica, y como mi padre era abogado, yo dije, bueno, la verdad es que voy a estudiar derecho, y efectivamente, mientras hacía teatro, estudiaba derecho en la Universidad de Costa Rica. Me gradué de abogado hace como 40 años. Eh, Nunca ejercí a tiempo completo, ejercí y ejerzo a ratos. Realmente mi profesión de abogado no ha sido tan determinante, pero sí ha sido pues una actividad que he desarrollado al mismo tiempo que la del teatro, la locución. Desde hace 25 años trabajo con la Cámara Nacional de Radio. En las mañanas, pues yo leo los comentarios en el programa Panorama todas las mañanas. Eh, y bueno, me gusta un poco el tema de la locución. Ya te hice un resumen bastante rápido de la vida. y exactamente, sí, sí. Y así, en resumidas cuentas, un aproximado de cuántos años tenés de trayectoria en esto de la actuación y el teatro. Yo tengo en este momento tengo 67 años. Imagínense que desde que tenía, ¿qué? 10 años, que empecé a hacer teatro en el Conservatorio de Castella.
Bueno, entonces estamos hablando de que tengo 57 años de ejercer en las tablas, en el teatro. Ya es toda una vida. Ya me pensioné de la profesión de abogado, me pensioné hace 3 años y actualmente pues solamente me dedico a la locución, al teatro, que repito de vez en cuando, y a vivir en paz aquí en Puriscal. Tranquilo, exactamente. Y si nos puedes contar un poco, digámosle, si tenés así a la memoria, ¿cuál fue la primera producción que realizaste y cuál fue el primer papel que te tocó hacer? Ujú. Bueno, ya como ves, hace 57 años en el Castella eran obras de repertorio de colegio. A nivel profesional, ya cuando salí del Castella, empecé a trabajar, repito, en el Teatro del Ángel. La primera obra que hice en el Teatro del Ángel, ya a nivel profesional, se llamaba La Virgen del Puño Cerrado. La Virgen del Puño Cerrado era una obra muy divertida. Yo hacía un personaje muy curioso, era un ángel medio picaresco. Era un sueño que tenía la protagonista, se soñaba con ángeles. Entonces había un ángel con el que se soñaba particularmente, que era un ángel muy pícaro. eh, Era el primer personaje que hice. Luego, a partir de ahí, he hecho, pues, imagínate, en tantos años, tantos personajes he hecho de mendigo, de rey, de asesino, de víctima, de esposo, de tío, de hijo. Esa es la ventaja del actor, que a lo largo de la vida nos ha permitido la actuación representar muchos personajes, vivir muchas vidas. Esa actividad teatral es muy interesante porque, como te digo, pasa uno de ser un rey en una obra a ser un mendigo en otra obra, a ser de papá, a ser de tío. Ya conforme han pasado los años, pues hago de abuelo. Así es Mm. que cada uno de esos personajes que he representado a lo largo de la vida han sido una marca, porque finalmente todos tenemos un poco de todo, ¿verdad? Entonces le damos a esos personajes que representamos un poco de nuestra experiencia personal, y cada personaje que representamos nos da algo a nosotros para la vida. Si nos vamos ya un poco más adelante, digamos, en lo que fue una incursión de una de las series de televisión más icónicas y más recordadas que tuvo un rating importante en ese tiempo, como era la serie del barrio. Así es, así es. Esa serie fue una serie que aún hoy la gente recuerda mucho. Yo representaba en esa serie al doctor Saldívar. Era un personaje muy querido. La gente llegó a querer mucho al doctor Saldívar, tanto que hay anécdotas muy curiosas a lo largo de mi vida relacionadas con ese personaje. Como era un personaje tan bueno, un buen papá, un buen vecino, un buen doctor, un hombre sano, no tomaba, no fumaba, no decía malas palabras. Entonces, de alguna manera, el personaje marcó a Gustavo en el sentido de que me pasó más de una anécdota. Por ejemplo, una que ocurrió aquí en Puriscal, precisamente. Eh, Me acuerdo que uno de los capítulos que la gente más recuerda es cuando mi esposa Miriam, la peluquera, se murió en la serie. Y los capítulos los pasaban los martes en la noche. Y entonces ese capítulo donde el doctor se queda viudo y llora el doctor y todo, ¿verdad? Y era terrible el drama que vivía el doctor a raíz de la muerte de su pareja. El miércoles, el miércoles ¿te acordás que aquí habían una especie de romería a la Virgen del Divino Niño, al Divino Niño, perdón, allá en San Antonio? Mm, Se correcto. hacían especie de romerías, ¿verdad? Yo no sé si actualmente Ah, se hace.
Y la cosa es que en ese tiempo yo tenía una novia y entonces yo iba con mi novia de la mano a la romería. Y me acuerdo que me topé una señora bondadosa, me acuerdo que era vestida de café, ¿verdad? Que, ¿te acuerdas que se vestían como de café con unas, en fin, es muy devota la señora? Me ve, Sí. se me queda viendo así como enojada y me dice, qué barbaridad, doctor, qué barbaridad. No puedo creer. Ah, ¿te imaginas, no? Ese nivel de cómo ese personaje, esa serie llegaba a la gente y creían que efectivamente esos personajes, mucha gente creía que esos personajes eran reales. ¿Por qué? Porque por primera vez en Costa Rica se hacía una serie con tanta popularidad y entonces los ticos no estaban tan acostumbrados a ver a los actores y topárselos en la calle, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, otra anécdota que pasó con mucha frecuencia era que yo entraba a los hospitales sin ningún problema, porque me decían, pase adelante, doctor, ¿verdad? Era una sensación de, ahí va el doctorcito. Y así como eso te digo, infinidad de anécdotas relacionadas con esa serie que efectivamente fue muy exitosa. Estuvo 5 años en temporada la primera vez, luego se volvió a pasar 2 veces en la televisión, entonces claro, la gente vivía esa serie, la Costa Rica bonita, la Costa Rica de los barrios bonitos, ¿verdad? Ya casi no existen esos barrios. Exacto, y como que después te costó, digamos, le sacar el chip de ese personaje, porque bueno, en esa época no existían redes, entonces yo recuerdo aquí en el pueblo ahí que vos pasabas por cualquier lado, por el parque, y la gente decía, miren, ahí va el Ahí va doctor, el entonces la gente, doctorcito, claro, 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 ahí va el doctorcito. Y cuando uno se tomaba unos tequilitas, ¿verdad? Era terrible, porque más de una vez me pasó, estaba yo en una fiesta y a eso de las 11 de la noche de ahí se nos acabó la cerveza. Entonces fuimos a una licorera, ¿verdad? A comprar más cervecita. Cuando un taxista, me acuerdo que fue un taxista, llegó y se enojó mucho porque dijo, qué barbaridad, qué barbaridad. Mi señora siempre me lo pone a usted de ejemplo, dice, de que hay que ser como el doctorcito, usted es un Jumas como yo. ¿Ah? ¿Te imaginas? ¿Ah? Ese era el tipo de cosas. O señoras que llegué y me decían, doctorcito, perdone que lo moleste, digamos, estaba en el supermercado. Perdone que lo moleste, vieras que tengo una dolencia, un padecimiento, viera que me duele mucho aquí como el entrepecho, cosas así. Y le decía, "Ay, ¿cómo explicarle a una señora que te ve con tanto cariño y que y te encuentra, ¿verdad? Y es como si encontrara al doctor bueno y te hace una consulta médica. Infinidad de anécdotas, divertidas unas, dolorosas otras, como en efecto una vez una señora que me dijo, ay, doctorcito, dice, si yo lo hubiera encontrado antes, viera que usted hubiera curado a mi esposo, ¿verdad? Luego, claro, ya la gente empezó a acostumbrarse. Yo digo, algún tipo de gente, ¿verdad? No digo que todo Costa Rica pensara o que yo era doctor. Es alguna gente, ¿verdad? Y luego no, ya la gente se acostumbró a verlo a uno y hola, doctorcito. La gente es muy amable. La gente lo ve a uno con mucho cariño, con mucho cariño. Luego ya en la serie La Pensión, yo era el novio de Doña Tere, ¿verdad? Pasé a ser el novio de Doña Tere, entonces igual, la gente lo vacilaba ya en plan vacilón. ¿Qué? ¿Dónde dejó Doña Tere? ¿O qué? ¿Cuándo trae Doña Tere? Ahí va el novio de Doña Tere, ¿verdad? Eh, Muy bonito, muy bonito. La televisión tiene esa magia, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, un día Ignacio Santos se enfermó y me contrataron a mí para que fuera a Quién quiere ser millonario, ¿verdad? Estuve ahí como en 4 programas sustituyendo a Ignacio, igual. Entonces ya toda la gente, ay, ¿qué? Yo quiero, no me lleva a Quién quiere ser millonario. La gente es muy amable, la gente es muy amable.
ya uno siente que de alguna manera uno pasó a formar parte de ese grupo de personas que la gente conoce con cariño, porque no siempre la popularidad es buena, ¿verdad? Hay gente que la gente lo conoce mucho, pero que no lo ven con tanto cariño como lo ven a uno. Yo agradezco mucho el cariño de la gente. Y contanos un poco, antes de participar en esta serie en el barrio, ¿habías participado en algún otro programa de televisión? ¿Habías tenido experiencia en Sí, televisión o sí, teatro claro, nada más? claro. No, no, no. Habíamos hecho programas que uno que se llamaba Hay que casar a Marcela, que fue la primera telenovela que se hizo en Costa Rica. Hay que casar a Marcela, que curiosamente la que hacía el personaje de Marcela era Eugenia Fuscaldo, doña Tere, cuando era jovencita, ¿verdad? Entonces se llamaba Hay que casar a Marcela. Después La lucha de Lucho, que era un programa de chistes que se hacía hace mucho tiempo, donde Lucho Barahona nos contrataba pues para hacer algunos programas. Eh, Luego había uno que se llamaba Turista Inteligente, que yo hacía de presentador en ese programa. Luego en el programa Giros, yo fui el primer presentador hombre que tuvo el programa Giros en Repretel. En fin, de todo un poquito. Luego en cine me ha tocado trabajar en varias películas en cine, tanto de producción nacional como internacional. Luego viajé a México, allá trabajé en varias cosas. Mi vida, como le digo, ha sido una vida muy entretenida. Siempre trabajando, siempre ganándome los frijoles honradamente y, y una actividad que me gusta mucho. Debe ser así, igual con lo del barrio, que hay demasiadas, tuvo tanta popularidad que hay demasiadas cosas que contar. ¿Cómo fue para vos la experiencia, digamos, de interpretar un personaje totalmente ajeno a tu profesión y que la gente, como vos decías, la gente pensaba que vos eras doctor en verdad, pero ya en especiales y eso aclarabas que vos eras doctor? Pues sí, viera que muy, muy interesante, como les repito, el teatro tiene esa virtud de que uno como actor representa tantos personajes, tantas vidas distintas, tantas situaciones distintas, ¿verdad? El enfrentar eso, al principio costaba un poco el tema de que la gente lo reconociera a uno tanto, ¿verdad? Porque uno ahí como buen tico, qué sé yo, está haciendo un alto, así hace muchos años estaba haciendo un alto y el de adelante no jalaba y uno le toca el pito, ¿ah? Y el tipo te hace alguna seña de esas así como pase por encima, entonces uno les responde. Y cuando uno saca la cara y dice, ah, claro, tenía que ser, ya, como seguro, como sale por televisión, ya quiere pasarle por encima a uno. Cosa que no es cierto, ¿entendés? Entonces tiene uno que también cuidarse mucho, porque la gente puede malinterpretar, qué sé yo, que uno está haciendo una fila en el banco y de repente alguien te reconoce y te dice, venga, yo le hago el favor. Y uno dice, no, no, tranquilo, no, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse porque la gente a veces puede malinterpretar con todo derecho y que uno se aprovecha de que la gente lo conoce a uno. Se le facilitan muchas cosas, no hay que negarlo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que le facilita a uno es ser amable. La amabilidad siempre abre las puertas. Y mi papá y mi mamá me enseñaron de que la amabilidad es la mejor llave en la vida. Decir gracias, decir buenos días, cómo está, sonreír, facilitar las cosas, eso siempre es una llave que le abre a uno la vida. Y si encima además te reconocen, pues uno va por la vida bien. Así es, eso es lo más importante de todo. Y a criterio tuyo, contanos, con todo lo que hay de tecnología hoy en día, todos los avances y todo eso, ¿vos verías posible en estas épocas, en estos tiempos, volver a hacer una serie similar? No sé si similar, de hecho se están haciendo muchas cosas. Bueno, hace poco trabajé en una que se llamaba Juan Caído del Cielo. Hace poquito terminó la temporada. Bueno, esta sería la tercera temporada que hicimos.
donde trabaja este muchacho Juan Cagalindo. Eh, Mm, es una serie divertida que hicimos. Después se está produciendo mucho, el taxi de Morgan, Gallito Pinto, siempre se produce. Incluso ahora es mucho más fácil, porque ahora hay tanta tecnología que hasta con un teléfono celular se puede hacer una serie, ¿verdad? Antes era mucho más caro, mucho más difícil. Ahora es cuestión de creatividad y hay mucha producción. Se está haciendo mucho cine en Costa Rica. Como les repito, ya no es tan caro. Antes uno tenía que hacer, para hacer cine, pues se hacía cine con un formato que había que mandar a revelar la cinta, ¿verdad? Era carísimo. Ahora no, ahora se hacen cine con cámaras sumamente, con una gran resolución, que son digitales. Se hace mucho, se hace mucho. Costa Rica está haciendo cine muy interesante. También hice una película hace poco producida acá, Rastro Mortal, en la que yo hacía de un mafioso ahí, una cosa ahí media complicada. Después hice una hace algunos años que se llamaba Asesinato en el Meneo, luego otra de misterio, en fin, siempre he estado haciendo cosas y como vos decís, la tecnología ahora ha facilitado mucho el producir de una manera mucho más económica. exacto. Bueno, Los, lo- sabemos que en los este, tiempos, los tiempos han cambiado mucho. En algunos casos han cambiado no para bien, y en otros casos ha cambiado para bien. La tecnología pienso que ha sido un buen elemento de cambio si se sabe utilizar. Lo que uno echa de menos de los viejos tiempos es la charla, la tertulia, la conversación, la comunicación cara a cara. Ahora las relaciones, las amistades te ponen un like, te mandan una solicitud de amistad y ya te consideras amigos y la gente colecciona likes, ¿verdad? Y son felices cuando dicen, ya tengo 1,000 amigos, ya tengo 2,000 seguidores, 3,000, 40,000, 100,000 seguidores, pero ¿dónde están los amigos? ¿Verdad? Ya los jóvenes, los niños, ya no salen a jugar canicas, ¿verdad? Ya no salen a jugar quedó o escondidas, ya no tienen esa comunicación de la calle, primero por la seguridad y segundo porque están muy entretenidos con sus teléfonos celulares y sus tablets y sus cosas. Entonces, su programa que hace una reflexión hacia esos tiempos, a esos buenos tiempos, ¿verdad? Esos recuerdos. Yo pienso que eh, lástima, 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 ¿verdad? Lástima. Incluso hasta cuando se iba la luz, qué bonito era, ¿verdad? Ahora se va la luz y todo el mundo entra en crisis, porque no tiene el celular, no puede cargarlo, no tiene la tablet, o no hay televisión. Hay todo un drama. Antes cuando se iba la luz uno aprovechaba para conversar, todo el mundo que estaba en sus cosas se juntaba en la sala por la oscuridad, había miedo, entonces contábamos anécdotas de miedo y todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso se ha perdido. un cambio muy, muy radical con todo. Y luego Así ya te es. recordamos en otras producciones, bueno, fuiste productor en una de las otras series muy recordada, también fuiste actor. ¿Recordás de la famosa serie de los Popov? Ah, sí, 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 yo la dirigía y la escribía y la producía. Los Popov, qué bonita, fue muy exitosa también esa serie. Sí, yo como productor he producido varias series, bueno, Los Popov, Apartamento de Solteras, Las Aventuras de Emeterio, Los Elegidos, que era una serie de bromas. eh, sí, 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 Los Popov, qué bonito. De hecho, he estado pensando, porque tanto Viviana Calderón como Fabricio Gómez, que era John F. y Yurlin Llorelis, eran de la familia de los Popov, eh, he estado conversando con ellos para ver si hacemos el regreso de los Popov, ya ellos grandes, con sus familias, siendo todavía millonarios, pero que de repente pueden ser divertidos con sus salidas. John F.
y Yulín Llorelis. Vamos a ver, estamos viendo a ver si volvemos a poner los Popov. Y luego Apartamento de Sería un- Solteras fue una serie que hicimos con las chicas de A Todo Dar, ¿verdad? Era un grupo de muchachas solteras que vivían en un apartamento. Fue también una serie que hicimos. Luego con Las Aventuras de Meterio, ahí lo pusimos a hacer de sus exageraciones, en fin, de todo un poquito. ¿Cómo se llama? En esa serie de los Popov, ya yo creo que el que era el papá de John F., Murió, Pepe, creo que murió. era, estaba ya, ya no está. Sí, Pepe La Solano, otra era un gran actor que hacía Pepe. Don Cilión, se llamaba. Don Ujú. Cilión en los Popov. Sí, ya desgraciadamente ya Pepe, Pepe Solano se murió hace muchos años. Luego la que hacía la abuela, desgraciadamente también se murió. La que hacía la esposa ya está muy grande, ya está retirada. Solo me quedan así para retomar la idea a Viviana Calderón y a Fabricio Gómez para ver si retomamos con esos dos personajes y por supuesto crear otros personajes. De hecho, le vamos a poner un hijo a John F. que con la misma, con la misma onda de John F. Era que hablaba todo petas, hablaba así todo enredado. Si le echamos para Sí, adelante. sí, esa nos acordamos también que en los últimos capítulos salían unos detectives que era Ojo Marín y este otro muchacho que salían Sí. hablando y que es- Ujú. Ay, Dios mío, qué bueno. Sí, yo me divertía mucho escribiendo la serie y dirigiéndola. Qué linda época, qué linda época. Qué divertido era Y hacer después eso. vos salías como ya actuando que eras el suegro de John F., que no lo quería mucho, que Ah, sí, 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 claro, claro, ¿no? Sí, yo le tenía ley a John F. Vos sabes que desgraciadamente todos esos capítulos se perdieron. Un día de estos, en internet algo sale, si uno pone los popos sale como medio capítulo de un lado y otro, pero muy, muy poquito. Desgraciadamente todo ese material se perdió. sí, tratamos de buscar algo Ahí siempre y no nos he divertíamos encontrado mucho. mucho. O sea, para el Sí, no, contenido no, que ya te ponemos digo, en la no hay mucho. Ajá, sí, para el sí, no hay contenido, mucho. digámosle, Después, en TikTok y eso, pusimos ¿sabes la quién? serie, digamos, y tuvo bastantes likes. Ah, sí, claro, claro. Pero me imagino que muy poquito material encontraste. Ah, sí, no muy poco ahí, digámosle, con solo la intro tuvo más de 1000 y resto de reacciones y Sí, muchos sí, sí. comentarios. A la gente le gustaba mucho. Donde puedes encontrar material es de Apartamento de Solteras. Ahí sí subieron mucho material. Ahí se ven a las chiquillas de A Todo Dar. Hay mucho material. Hay como 18 capítulos que subieron a YouTube. Pero se ha perdido, desgraciadamente. Luego, sí, no, es que como lo hacíamos en un formato edición lineal, en tres cuartos grabábamos. Después como que no tuvimos el cuidado de transferirlo a digital, entonces se perdió todo ese material. De hecho que el barrio, bueno, lo que uno ha buscado en YouTube, casi que el único capítulo que hay es ese que vos mencionabas de la muerte de Miriam, ese sí, sí aparece, pero uno ha buscado episodios y salen unas intros, unas partes, pero así, capítulos completos, casi. Sí, sí, no salen. Y vos sabes que me llamó mucho la atención porque una vez andaba yo trabajando en Washington. Fue muy divertido porque, ya te digo, el barrio lo pasaron muchas veces, ¿verdad? Fueron cinco temporadas y luego las volvieron a pasar como dos veces más. Andaba yo en Washington trabajando y me acuerdo que iba en el metro y una señora me dice, ay, ¿verdad que usted es el doctor?
Le digo, ¿usted es tica? Y me dice, no, no, Mm, no. Dice, yo soy, no me acuerdo qué nacionalidad. Le digo, pero usted vivió en Costa Rica. No. Dice, es que esa serie la pasaron aquí en un canal en los Estados Unidos, fíjate vos. Lo pasaron allá la mm. serie en, en Washington, en un canal, ¿no? Los productores de que por qué no nos habían pagado esa, esa pasada en Washington. Algo que trascendió fronteras. Sí, 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 no, de hecho, de hecho. De hecho, después ya la serie, la pensión, eso sí, tardó, fueron muchos años, 20 y resto de años haciendo la pensión. Yo me incorporé a la pensión en los últimos años, sí, en los últimos años, que fue cuando Oscar Castillo me llamó a trabajar en la pensión. Realmente no trabajé mucho, pero sí, fueron muchos años de la pensión. Pero sí es una serie que yo creo que tiene un récord Guinness. De tantos años. Sí, sí, sí. Sí, imagínate. 20 y resto de años haciendo esa serie, La Pensión, seguidos, ininterrumpidamente. Eso se dice fácil, pero es todo un trabajo. Lleva su ciencia, todo. Sí, cómo no, Y cómo no. otra faceta ahí también que recordamos que con una muchacha que hace poco tuvimos acá también en el espacio, ¿te acordás de un programa de turismo, algo parecido a, ¿cómo se llama? A Sí, Destinos TV o algo así, que es con se, Catalina? sí, se llamaba Turista Inteligente. Turista Inteligente, ahí. Ese es un programa que a mí, la verdad, me gustaba muchísimo hacer, de cuidado si no, porque andaba por todo el país, ¿ah? Haciendo programas relacionados con turismo. Entonces ahí desde tirarme en bungee hasta hacer rafting, o sea, todas las locuras cuando yo era más joven, por supuesto. Me montaba en cuanta carajada había para hacer el programa con Catalina, que precisamente era de las de A Todo Dar. Sí, sí, sí. Después hice otro que se llamaba, que era también como presentador, que era en Canal 7. ¿Cómo se llamaba? Aquí Entre Nos, así se llamaba, Aquí Entre Nos, que hacía con Katherine Arbenz, que era una modelo muy guapa. Entonces, era un programa supuestamente dirigido solo para hombres, consejos para los hombres, como el tipo de productos, ejercicios, cosas, que fue un programa que estuvo muy poco tiempo al aire. Eh, Tengo entendido que a doña Olga, a la dueña de Canal 7, no le gustaba mucho porque se tocaban temas bastante picantosos. Muy pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Otro que me acuerdo también, ¿te acuerdas de este? Eras vos el que lo hacías, creo que, ¿cómo era la temática de unos maletines, algo así? Creo que era Trato Hecho, yo creo que Trato era. hecho, trato hecho, sí, en Canal 7. Ese fue un concurso, fue muy bonito también. Pues ahí estuvimos 3 temporadas, 3 años seguidos haciendo trato hecho. Al final se quitó porque resultaba bastante caro. Fíjate que ahí era 26 muchachas, todas guapísimas, con su, con su maletín y de ahí se daba mucho dinero. Era muy bonito, era muy entretenido, era muy entretenido, trato hecho. Eso fue una buena experiencia. Yo me divertía mucho. Sobre todo por el juego ese, ¿verdad? Que le ofrezco tanto, ¿no? ¿Qué tal? Y que la duda de la persona, del concursante, sí, bueno, no le acepto. Bueno, pero usted sabe lo que pierde. Era muy bonito, tenía una dinámica muy entretenida. Trato hecho. Qué buena memoria. ¿Ah? Se ve que usted ha investigado. Sí, sí, de eso se trata, eso es lo que tratamos de hacer aquí, y, como llama, averiguar, investigar bien para saber de qué hablar con las personas y sobre todo conocer la trayectoria de los invitados. Hubo, hubo una película, no sé si la tenés ahí en tu itinerario, que se llamaba Donde duerme el horror. Era una película de miedo. Ahí.
Me- Ahí trabajaba aquella chica Rocío Carranza, que trabajó en el barrio, eh, que era de miedo, una película de miedo. Esa se produjo para Netflix. Se hizo en cine, pero luego se pasó para Netflix. Eh, Después hace mucho tiempo, Asesinato en el Meneo, que trabajamos Qué buena es. con Pedro Almendaris, el famoso actor mexicano que trabajó en esa película. Yo hacía de un diputado mafioso. Sí, sí, sí. Ahí estuvo. No recuerdo el nombre, era un señor que, ¿cómo se llama? Que yo creo que ya murió también, es que no recuerdo el nombre, pero ya estaba entradón en años de No, esa no, época, no ha pero no, muerto, no ha muerto. Se llama, ay Dios mío, ay, la imagen, Alonso, en la- Alonso Venegas. Don ese Alonso mismo, Venegas. Si no, está ya grande, está con algún problemita de salud, pero ahí está. Y el otro investigador era Carlitos Alvarado, que era supuesta en el barrio, hacía el papá de la hija de mi esposa y luego en la pensión de Camacho, ¿ah? Que hacía el personaje de Camacho en la pensión. famoso también. Ah, sí, Carlos, un gran actor. Actualmente está trabajando en una obra de teatro del Quijote, una obra muy exitosa que acaba de hacer una gira por toda Europa. Él es un gran actor, un gran actor, una gran persona además, Carlos Alvarado. Sí, sí. Exacto. Y Yo eso que acabo de... mencionabas de Canara ahí, hace ya más de 20 años Sí, ya, mencionabas que toda la... ya en Canadá tengo 23, 24 años, casi 25 años creo, por ahí ando. De hacer, sí, todavía lo hago, todavía yo aquí desde la casa grabo los comentarios que se hacen todos los días en la mañana. Yo lo que hago es leerlos, porque mucha gente se enoja por las cosas que leo y la gente no entiende Mm, que no es lo que yo digo, sino lo que simplemente yo leo, ¿verdad? Entonces se pelean mucho conmigo. Ah, es que usted piensa tal cosa, le digo, pero no es que al final de los comentarios yo digo, este fue un comentario de fulanito de tal, ¿ah? Pero bueno, es parte de eso, sí, efectivamente, tengo todos esos años de estar en la Cámara Nacional de Radio. Eso ha sido un trabajo que me ha permitido realmente resolver muchas veces la operación frijoles, ¿verdad? Que todos hacemos diariamente. La operación frijoles. Acabo de hacer, terminé en el Auditorio Nacional un monólogo que se llamaba El Homenaje, un monólogo muy bonito. Primera vez que yo hacía un monólogo, eh, hace unos meses terminé. Fue una temática muy interesante. Un actor ya viejo que de repente pierde la memoria. Y para un actor perder la memoria, eso es terrible, ¿verdad? Porque pierde el machete. Entonces hice un personaje de un actor viejo que pierde la memoria, pero que curiosamente solo se acuerda de los grandes textos que hizo en personajes anteriores, ¿verdad? Él no se acuerda ni de dónde vive, pero sí se acuerda muchos personajes que él representó. Entonces, muy interesante, fue una experiencia muy bonita, una reflexión sobre la vida, de que al fin, ¿verdad? Por ejemplo, él al final, en el monólogo va y busca trabajo, pero con un antiguo alumno de él, un antiguo pupilo, y no le da trabajo, ¿verdad? Y él le dice, pero mire, deme trabajo, yo necesito trabajar. Bueno, si usted quiere, aprendas ese personaje, ¿verdad? Entonces él va y ensaya, pero su memoria no le permite, entonces es muy doloroso. Ese final, ¿verdad? Una reflexión sobre el final de la vida de muchas personas, que la edad adulta a veces hay que saber llevarla y
creo que hay que también hacer conciencia en nuestras sociedades acerca de la importancia de los adultos mayores. Este programa suyo, esas reflexiones sobre el pasado, son buenas porque los pueblos que no tienen memoria cometen los mismos errores, ¿verdad? Así es que esas reflexiones que usted hace sobre las cosas pasadas es muy bonito. Así es, esa es la idea, resaltar, como te decía, la trayectoria, las épocas, en medio de hoy en día tantas cosas, tanto contenido, basura que se produce en otros medios de chismes y cosas así, y la idea es hacer algo diferente y enfocado a un público retro más que todo, ¿eh? Así es, así es. No, no, me parece muy bien y ojalá que su audiencia pues le siga, lo siga y que también algo que es muy complicado en estos días, toda la temática del patrocinio, ¿verdad? Por ejemplo, una serie como La Pensión, la gente la criticaba mucho porque tenía muchos anuncios dentro, ¿verdad? Pero la única manera de producir es a través del patrocinio, ¿verdad? Así es que igual invitar a los patrocinadores que están con usted a seguirlo apoyando, seguir haciendo un trabajo digno como el que usted hace, dignifica mucho a las marcas. Eso es muy importante. Ahora el tema de la publicidad es un tema muy competitivo y se diluye mucho, ¿verdad? Los capitales para el patrocinio, de manera que admiro, respeto y agradezco muchísimo a sus patrocinadores de que confíen en usted, que confíen en su producto y que sigan adelante, que no aflojen. Este tipo de experiencias vale la pena apoyarlas. No, así es, a veces cuesta, como cuando uno está iniciando, cuando se empieza a dar a conocer, pero ahí de a poco se va. Así es, así es, así es. Así es que adelante con su proyecto. Yo estoy muy agradecido que usted me haya tomado en cuenta. Nos costó un poco ponernos de acuerdo, pero es que viera las carreras en las que ando yo siempre. Carreras bonitas. Ahora es que estoy terminando de arreglar una cabañita. Entonces, bien, no, no le muestro mis pantalones. Bueno, ahí le voy a mostrar los pantalones. No, vea qué desastre. Ah, estoy todo lleno de tierra. Estaba pintando un piso y se me vino el aguacero y bueno, ya por dicha volvió a salir el sol. Voy a ver qué hago. Porque vea, le estaba poniendo barniz a ese deck que hice y no se me va viniendo el aguacero, muchacho. Sí, sí, aquí se Entonces, vino, ha sido sí, sí, terrible. ya por dicha volvió a salir el sol. No le tuve que poner ese plástico a la carrera, pero allá estoy viendo que en la esquina ve, se metió el agua y es que el barniz con el agua es un tortón, si no está bien seco. Pero bueno, aquí es donde me entretengo, aquí es donde estoy. Eh, tengo mis tengo cuatro hijas, tengo dos nietos, un nieto de 17 años y una nieta de 8 meses. Mis hijas siguieron de alguna manera la herencia del arte. Una de ellas está en este momento en Televisa, estudiando allá y ya empezó a trabajar en sus telenovelas en Televisa. Tengo otra hija que es bailarina, instructora de anti-gravity. Bueno, esta primera vive en México, esta segunda vive en Guanacaste, allá da clases de yoga y anti-gravity, baile y ballet y esas cosas. Otra hija que vive en Alemania, ella estudió producción multimedia. Y la otra, que es la que digo yo hace plata, que me salió empresaria. Ella tiene una compañía de producción de salsas y aderezos. Es una maquiladora de salsas y aderezos. Feliz con mis cuatro hijas, mi nieto, que es un nieto maravilloso, 17 años, que es el único hombre en mi vida, digo yo, porque todos son mujeres. ¿Ah? Cuatro hijas, una nieta y el único nieto, a Gabriel, y cuido a mi madre. Esa es mi misión diaria. Mi misión diaria es cuidar a mi viejita de 88 años que tiene pues su Alzheimer, pero que es mi prioridad. Yo en las mañanas me levanto temprano,
La chaineo, la baño, le doy de desayuno, a la hora del mediodía su almuercito y en la noche acostarme con ella y para cuidarla. Esa es mi misión. Por eso insisto mucho en la importancia del respeto a los adultos mayores. Buen ejemplo eso, hoy en día cuando la gente, digámosle, los papás dan mucho por los hijos y ya cuando se vuelve la situación, los hijos no pueden hacer lo mismo por los papás. Yo Entonces siempre es he un dicho ejemplo que, muy bueno. así es, yo siempre he dicho que es increíble cómo una madre es capaz de cuidar a 5 hijos. Y no entiendo cómo 5 hijos no son capaces de cuidar a una madre cuando ya los necesita. Exactamente, como decían, que habían 5 hijos en la casa de una sola casa y ella no puede estar en una casa de unos cinco, algo así era la historia que había, Sí, la reflexión que había visto. Y es exactamente, algo exactamente. parecido. Esa reflexión es muy dura y no le gustó a mucha gente, pero eso hay que ponerlo en evidencia, cómo ella, una madre, pudo criar a 5 y 5 no son capaces de dedicarle ni un minuto cuando ya es viejita. ¿Mm? Eso no se vale. Qué, mm, qué Y, extraordinario. y créame que es hasta, yo siempre digo, no lo digo de manera despectiva, pero hasta buen negocio es ser buen hijo, porque Dios está pendiente. Mire, yo muchas veces yo digo, es increíble, ¿ah? Las bendiciones que yo recibo diariamente. Y yo sé que en el fondo es porque uno ha sabido ser un buen hijo. Y me enorgullezco de ser un buen hijo, ¿verdad? Y lo digo en voz alta para que a muchas personas que nos escuchan les dé vergüenza, por lo menos. Muy bueno, y te felicito a él por esa iniciativa y esa forma de pensar. Ya le digo, ella, mi papá fueron buenos padres. Lo mínimo que uno puede ser es ser buen hijo. Correcto. Y ya como para ya casi finalizar, hacer unas últimas preguntas ya para ir casi Dime, cerrando el dime, espacio. dime. Todas estas producciones que hemos hablado de todo esto, que han sido montones, han sido bastantes, ¿cuál ha sido la que más has disfrutado? La que más he disfrutado haciendo por divertida, los Popov, obviamente, porque yo me divertía mucho, me reía mucho. Pero de todas las producciones, todas tienen algo interesante. Yo tengo una particularidad, si yo no creo en el proyecto, si yo no me siento a gusto, yo no trabajo en lo que no me sienta a gusto, ¿verdad? O sea, porque precisamente me dedico a esto porque me llena de satisfacción. Yo siempre he dicho que yo trabajo en lo que más me gusta y es hacer teatro, ¿verdad? Odio ser abogado, o sea, la verdad, lo aborrezco, entonces he trabajado lo menos posible. Yo soy pésimo abogado, no me gusta ser abogado. Gracias a Dios que lo fui, a ver si me explico, ¿verdad? Mm, Porque finalmente muchas veces pues me ha permitido resolver la operación frijoles, pero lo que más he disfrutado es lo que me he metido, que es hacer, ser actor. En todas las obras he disfrutado, en todas las series he disfrutado. Así de simple. Que eso también es un buen consejo. La vida es muy corta como para estar en algo que a uno no le gusta. Es fácil decirlo, pero muchas veces hay que reinventarse. Si uno siente que uno está perdiendo la vida en algo, que uno está haciendo algo que no le gusta, hay que hacer un esfuerzo para buscar algo que realmente le llene a uno el espíritu, que le llene el alma, porque la vida solo es una, ¿verdad? Yo a veces digo, caramba, pasar toda una vida entera haciendo algo que a uno no le gusta. No, eso no es vida. Yo sé que se hace muchas veces por necesidad, pero creo que hay que tomarse el tiempo y decir, bueno, voy a reorganizarme, voy a ver si cambio de ruta. Nunca es tarde, ¿m? ¿Cierto? cierto, una frase muy popular que dice,
Escoja un trabajo que le gusta y no tendrá que trabajar ni un solo día de la vida. Eso es, eso lo resume todo. Así es que ante su pregunta de cuál ha sido mi mejor experiencia, con qué lo he pasado bien, mi mejor experiencia en la vida es haber sido actor, realmente. Y la peor, ser abogado. Resumidas así de todas estas facetas de cine, radio, televisión, teatro, al final, ¿cuál elegís de todas? Todas tienen su encanto. Vamos a ver, el teatro lo que te permite es una relación directa con el público, en vivo, a todo color, ¿verdad? O sea, que estás actuando y de repente el de la primera fila está comiendo papas, ¿verdad? Y el otro estornudó y el otro se le sonó el teléfono. Eso es una experiencia totalmente distinta y maravillosa, porque vos estás sintiendo el pulso del público ahí, ¿va? De quien te está viendo. La televisión tiene una ventaja que vos salís 10 minutos en televisión y te vieron 2 millones de personas. Entonces, el alcance que tiene la televisión es un alcance que funciona y facilita mucho. Y el cine es una experiencia, yo diría que mucho más, vamos a ver, mucho más, eh, es que es extraño, porque en cine, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Vos vas al cine y en la pantalla gigante, cualquier gesto de tu cara, el movimiento de una ceja se convierte en 2 metros por 6 metros de largo, ¿no? Entonces, el tipo de actuación en cine es totalmente distinta, es mucho más cuidadosa, mucho más de detalle. ¿M? No sé si me expliqué. ¿Ah? En Claro, teatro estás ahí. Se abre el telón y ocurra lo que ocurra, llegas al final. En televisión es mucho menos complicado. Ahí parás y venga, démosle, y otra vez. Mientras que en cine, te repito, de repente el enfoque a tu cara es de primer plano, el brillo del ojo adquiere una importancia determinada, ¿ok? Cualquier movimiento se convierte en un movimiento gigantesco. Entonces, la actuación en cine siempre es como mucho más delicada, mucho más cuidada. Entonces, cada uno de los medios tiene su encanto. así es, Gustavo. No sé si nos puedes dar un mensaje ya de cierre para toda la audiencia. Primero que nada, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Siempre eso se agradece muchísimo, que lo saquen a uno del baúl de los recuerdos. Eso primero que nada, muchísimas gracias. El mensaje que yo siempre doy al adulto mayor, hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que respetarlo. Las sociedades que no respetan y cuidan a los adultos mayores es una sociedad que no vale mucho. Y finalmente, la vida es muy corta. La vida es muy corta. Aprovechenla, aprovechen el tiempo, hagan lo que les gusta y si no pueden hacerlo en tiempo completo, cuando salen del trabajo busquen alguna actividad que los llene, que les llene el alma, que les permita realmente cultivar el espíritu. Muchas gracias a vos, Fernando. Te felicito por tu programa. Felicito a tus patrocinadores y adelante. Gustavo, más bien a vos las gracias por haber sacado de tu tiempo, de tus ocupaciones para haber querido compartir y la verdad fue un placer y un gusto enorme haber compartido con vos. Muchísimas gracias. Que Dios los proteja. A vos también, Fernando. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todos nuestros seguidores. De esta manera estamos llegando al final de una nueva edición semanal de su espacio Personajes del Recuerdo. Nuevamente mencionar nuestros patrocinadores: T3D Visuals, Tini's Bakery, Villatiti Eventos, La Vaca Cevichera y Lindsay Tattoo y Spa. Nos vemos la próxima semana con otro personaje y más historias y más trayectorias en esto que es Personajes del Recuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto.